No puedo ver las imágenes de ella porque me rompe el corazón. Ella estaba justo detrás de él. Todavía podía escuchar su voz cuando se dio la vuelta para continuar, pero cuando regresó, ella ya no estaba. A más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, cada paso es un riesgo. El aire es demasiado escaso, el viento demasiado fuerte, y el tiempo nunca está de tu lado. Rob y María eran escaladores experimentados, conocían los peligros, habían entrenado durante años, pero nada podía prepararlos para lo que pasó en el monte Everest. Lo que comenzó como un sueño compartido se convirtió en una lucha por la supervivencia. Una decisión momentánea se transformó en una pérdida desgarradora. Esta es la historia verdadera de lo que ocurrió en la montaña y por qué un hombre bajó solo. La doctora María Stridum rebosaba energía. Era una persona ambiciosa con un profundo amor por la vida. Una de las cosas que más amaba era escalar, especialmente con su esposo Rob. Rob había estado escalando desde que era niño. Cuando tenía apenas 8 años, conquistó su primera cumbre en la Cordillera Catedral de Australia, y desde ese momento nunca se detuvo. Más tarde conoció a María mientras estudiaba veterinaria en la Universidad de Queensland. Ella cursaba una carrera en finanzas, pero después de casarse y mudarse a Melbourne, María se contagió de la pasión de Rob por las montañas. Juntos se propusieron un objetivo ambicioso: escalar algunos de los picos más altos del mundo, terminando con el desafío definitivo, el monte Everest. Ambos eran experimentados, pero el Everest estaba en una liga propia. Era peligroso. Sus familias lo sabían, y les preguntaron muchas veces si estaban seguros de esta escalada. Apenas unas semanas antes de su partida, enviaron sus testamentos a sus familias. La madre de María incluso voló a Melbourne solo para despedirse. Tenía la sensación de que necesitaba ver a su hija una vez más. Aún así, incluso con los riesgos, todos creían que Rob y María regresarían a casa, tal como siempre lo habían hecho antes. El año era 2016. Apenas un año antes, un devastador terremoto de magnitud 7.8 había sacudido Nepal y países cercanos. Fue uno de los peores desastres que la región había visto. Comunidades enteras fueron destruidas y miles de vidas se perdieron. Solo en el Everest, 22 personas murieron en el campamento base ese año. Nadie alcanzó la cumbre en 2015. Toda la temporada había sido cancelada. Así que cuando la montaña reabrió en 2016, escaladores de todo el mundo estaban ansiosos por regresar. Las compañías de expedición estaban de vuelta en el negocio, las tiendas estaban instaladas, los equipos estaban listos. Entre ellos estaban Rob y María. Habían llegado con 3 sherpas y comenzaron su escalada usando la ruta del Collado Sur. El proceso tomaría semanas. La aclimatación es crítica en el Everest. Subes a un campamento más alto, te quedas un día más o menos, luego bajas para descansar. Repites esto una y otra vez para ayudar a tu cuerpo a adaptarse al aire escaso. Rob y María siguieron esta rutina durante 6 semanas, subiendo y bajando la montaña, esperando la ventana perfecta para alcanzar la cumbre. A mediados de mayo, Rob y María finalmente estaban listos. El clima era perfecto, cielos despejados, sin tormentas, lo cual es raro en el Everest. Salieron del campamento 3, ubicado a unos 7.162 metros, justo antes de la medianoche. El objetivo era alcanzar el campamento 4, en lo profundo de la zona de la muerte, temprano en la mañana. Todo se sentía más pesado ahora. Les tomó casi 2 horas solo prepararse y comenzar a moverse. A esa altitud, incluso las tareas básicas se vuelven agotadoras. La temperatura estaba por debajo de los 30 grados bajo cero. La visibilidad era baja, con solo el resplandor de sus linternas frontales iluminando el camino mientras se movían lentamente a través del hielo y la roca. En casa, sus familias observaban su progreso a través de un rastreador satelital. Esa era la única conexión que tenían, y todo lo que podían hacer era esperar y tener esperanza. Alrededor de las 11 de la mañana, Rob y María alcanzaron el campamento 4, a más de 8.000 metros de altura,
oficialmente dentro de la zona de la muerte. Estaban atrasados en el horario, pero aún tenían tiempo para descansar y prepararse para el empuje final. Solo unas pocas horas después, a las 7 de la tarde, comenzarían su intento de cumbre, la escalada final. A las 7 de la tarde, Rob, María y sus 3 guías Sherpa comenzaron la escalada final hacia la cumbre. El cielo seguía despejado, condiciones casi perfectas. El plan era alcanzar la cima y estar de vuelta en el campamento 4 dentro de 12 horas. Pero al igual que antes, su ritmo era demasiado lento. María estaba luchando. Cuando alcanzaron la cumbre sur, su condición comenzó a empeorar. Su cuerpo se estaba rindiendo. Ya habían estado 14 horas dentro de la zona de la muerte, y ambos mostraban signos de mal de altura. Su oxígeno se estaba agotando, pero Rob tenía lo que muchos escaladores llaman fiebre de cumbre, esa poderosa necesidad de alcanzar la cima sin importar qué. En su estado exhausto y confuso, le preguntó a María si estaría bien esperando mientras él terminaba la escalada. María, no queriendo impedirle alcanzar el sueño que había perseguido durante tanto tiempo, dijo que sí. Se quedó en la cumbre sur con uno de los Sherpas mientras Rob continuaba. Estaba a solo unos pasos de la cima, pero su cuerpo no podía dar ni un paso más. Unas pocas horas después, Rob alcanzó la cumbre del monte Everest, el punto más alto de la Tierra. Había soñado con este momento desde que era niño, pero mientras estaba allí, por encima de las nubes, algo faltaba. No era lo que había esperado. María no estaba con él. Tomó una sola foto, un momento para recordarlo, pero no se demoró. No había alegría en esta victoria. Estaba exhausto, desorientado y comenzando a alucinar. En el camino de bajada, Rob apenas podía caminar. Se deslizaba por secciones de la montaña, se detenía, trataba de recuperar el aliento, luego se deslizaba de nuevo. Aún así, de alguna manera logró regresar a la cumbre sur, al lugar donde había dejado a María, pero ella ya no estaba allí. Ya había comenzado a bajar con su Sherpa. Ambos estaban en mal estado. Cada paso les tomaba toda la fuerza que tenían. Daban unos pocos pasos, caían, se deslizaban un poco, descansaban, luego lo intentaban de nuevo. 10 metros a la vez, eso era todo lo que podían manejar. María estaba haciendo todo lo que podía para bajar al campamento 4. Estaba débil, pero siguió adelante, paso a paso, hasta que no pudo más. Eventualmente tuvo que ser cargada el resto del camino. Era alrededor de las 2 de la madrugada cuando finalmente llegó a una tienda. Había estado en la zona de la muerte durante casi 31 horas. Dentro de la tienda había otros 6 escaladores, y María estaba apenas consciente. No respondía a nadie, solo susurraba que quería ver a su esposo. Mientras tanto, Rob todavía estaba arriba en la montaña tratando de regresar. En un momento se desplomó en el sendero y de hecho se quedó dormido en el Everest, en la zona de la muerte. Quedarse dormido puede ser fatal. Por pura suerte, otro grupo de escaladores pasaba por allí en ese momento. Encontraron a Rob, revisaron su oxígeno, se había acabado y lo instaron a seguir moviéndose. De alguna manera lo hizo. Cuando Rob finalmente regresó al campamento 4, apenas se mantenía en pie. Alguien le dijo que María estaba allí, pero su condición no era buena. Ahora estaba con oxígeno y había comido un poco, pero seguía entrando y saliendo de la consciencia. El campamento base estaba llamando con actualizaciones. Les dijeron a los escaladores que hicieran todo lo posible para mantenerla despierta, porque si se quedaba dormida de nuevo, podría no despertar. También estaban tratando de organizar un rescate, pero a esa altitud era imposible. La única esperanza era bajar a María al campamento 3, por debajo de la zona de la muerte, por la mañana. Había salido el sol y la condición de María era irregular. Un momento estaba clara y podía hablar. Al siguiente estaba confundida y alucinando. Aún así, podía caminar, y eso significaba que tenían una oportunidad. No había otra opción. Tenían que ponerse en movimiento.
Cada segundo en la zona de la muerte empujaba su cuerpo más cerca del límite. Así que Rob y María, ambos apenas capaces de caminar, comenzaron el lento y doloroso descenso hacia el campamento 3. Estaban progresando, aunque fuera solo centímetro a centímetro. Finalmente, bajaron de los 8000 metros. Se sintió como la primera esperanza en toda la noche, pero justo cuando parecía que podrían lograrlo, la tragedia golpeó. María perdió el equilibrio. Se resbaló, se enredó en la línea de seguridad y se deslizó unos metros fuera de la ruta. Rob corrió hacia ella, gritó, se forzó a llegar a su lado y la envolvió en sus brazos, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo había alcanzado su límite. María murió allí en los brazos de Rob, justo después de que escaparan de la zona de la muerte. Rob eventualmente logró bajar de la montaña. Físicamente estaba en mal estado, su cuerpo severamente afectado por la congelación. Pero el costo emocional, eso era mucho peor. El cuerpo de María se quedó en el Everest unas pocas semanas más antes de que su familia finalmente pudiera bajarlo y darle descanso. Rob sobrevivió, pero la supervivencia vino con cicatrices que fueron mucho más allá de lo que el ojo podía ver. Hasta el día de hoy, le cuesta hablar de esas horas finales. Solo escucharlo hablar de María se queda contigo. El dolor en su voz, la culpa, el corazón roto, todo sigue ahí. Dijo una vez que todavía no puede ver fotos de ella porque simplemente le rompe el corazón. Pero hay una cosa que María decía a menudo que Rob nunca olvidó: fallar es una cosa, rendirse es otra, y yo no me rindo. Esas palabras resuenan más fuerte ahora que nunca. En esa montaña, María no se rindió. Dio todo lo que tenía hasta el final.